barrio miserable llega la policía, llega el ejército y los sicarios sin rostro. Así inicia la obra Tierra Adentro con este poema de Enrique Buenaventura. Tierra Adentro es la ruptura, porque cuando muere Enrique Buenaventura, evidentemente hay un vacío. Y de alguna manera queda el TEC solamente con gente joven, gente que se está formando, gente que desea seguir en la vía de la creación colectiva y de la filosofía buenaventuresca en el teatro. Con esa gente decido yo hacer una convocatoria para que se aproxime gente que de pronto, en lugar de seguir manteniendo un repertorio, que también es importante, pero sentí que lo importante ya habían pasado algunos años y yo estaba menos fragilizada e hice una convocatoria para que la gente que quería participar en la creación de una obra nueva sobre el tema de los pueblos nativos de Colombia, que son muchos. Y yo vi esa convocatoria. Entro a talleres de formación por esa convocatoria y desde allí el grupo, el teatro, ya tenían una investigación ya larga sobre esta obra Tierra Adentro, que nace de 3 poemas de Enrique Buenaventura, que son Tierra Adentro, Las Viudas Indias y Coiba. Fue un taller con muchas personas, llegamos muchas personas, muchos jóvenes, y nos metimos ya de lleno en lo que es el montaje, con lo que ya habían investigado aquí Jacqueline Vidal, la directora y la que hizo la puesta en escena. Pues nos contaba sus anécdotas, su investigación en Tierra Adentro. Y nos pusimos a estudiar, de verdad estudiamos muchos textos, no solamente de los que escriben, sino textos, recopilación de los textos, canciones, cuentos, reflexiones, liturgia de los pueblos indígenas de Colombia. Y había un poema que había escrito Buenaventura, Tierra Adentro. Y yo decidí ir a ese lugar. Creo que es el lugar más hermoso y más mágico, en el sentido de que la forma como la tierra ahí adquiere unas formas muy peligrosas. Esos abismos, esos picos, el abismo y allá abajo los ríos. Y allí no se puede andar sino a pie o a caballo. Y me dieron un caballito negro, hermosísimo, pero se la pasaba arrimándose al abismo porque quería comer la hierba recién, y yo lo dejaba. Como él se dio cuenta de que yo no mandaba, entonces decidió mandar, y fue un viaje muy agradable. Yo conocí gente realmente con un pensamiento muy de alto nivel y la forma de vivir de acuerdo a su pensamiento. Eso es algo realmente fantástico. En muy pocas partes
en el mundo se encuentra gente que vive así, que al mismo tiempo desarrolla un pensamiento, una filosofía desde los ancestros, pero que actúa de acuerdo a eso, tanto colectivamente como individualmente. Entonces, a partir de allí, empezamos a hacer ese montaje y felizmente Buenaventura había escrito muchos poemas sobre ese tema, de tal forma que además de los textos de los indígenas, usamos poemas de Enrique. Habían acabado de tocar esa relación y entraban a tocar la relación con el segundo poema, que es Las viudas indias. Y fue un proceso que se llevó a cabo en el taller de los sábados, en los talleres de los sábados que se dictan aquí desde un tiempo para acá, donde se forman justamente los aficionados, donde se explora la esencia del actor, la dramaturgia del actor como tal. Se desarrollan nuevas formas de abordar el teatro y sirve mucho para jugar. En esos talleres se empezó a tocar el poema Las viudas indias, y a través de ese poema, a través de ese proceso que se llevó con ese poema, fue que poco a poco entendí cómo se lleva a cabo la relación con un proceso de llegar a la puesta en escena. Y fue ahí la primera vez que en el TEC tuve la relación con la construcción de un pequeño montaje que Jacqueline recuerda mucho y que tocó una esencia de lo que fue la relación con la obra. Resulta que, recordando esa improvisación, era de que yo escribí el texto, incluso esa fue la primera vez que tuve la relación también con la escritura de un texto, donde resulta que había una flor, no era un árbol, que era una ceiba, estaba ahí en medio del bosque, y de pronto llegaba un leñador y veía esa ceiba tan hermosa ahí, y cuando iba a empezar a cortarla, la ceiba gritaba y él no podía cortarla, y intentaba, y el grito de la ceiba no lo dejaba cortar, hasta que de pronto salió de las entrañas de ese bosque, salió un ser que llenó de miedo y de pavor al pobre leñador y se presentó como la madre naturaleza. Y entonces la madre naturaleza, justamente en la furia, le decía a ese hombre que todo lo que él consideraba su progreso, los rascacielos, las grandes edificaciones, iba a ser destruido y que el hombre iba a volver a integrarse a la naturaleza. Y ese fue el primer cuadro que presentamos aquí en los talleres. Fue muy divertido tocar esa relación con estas formas teatrales. Y en ese proceso de tierra adentro es donde se descubre este instrumento. Y nos metimos con un instrumento importante que es de Guadua, que es el didgeridoo. Empezamos a trabajar arduamente porque el tema de la obra es sobre el progreso, sobre la producción desaforada. Entonces, la inspiración para hacer los instrumentos fueron instrumentos reciclados. De allí nació el sikus, instrumentos de viento, el didgeridoo, ya lo había dicho, el yapurutú, y todo esto forman como una sinfonía que es parte importante de la obra, lo musical. Trabajamos con nuestro compositor que lleva muchos años aquí, se llama Juan Carlos Maya, y Gustavo Eduardo Vivas. Son músicos
llevan mucho tiempo trabajando con el teatro experimental. Tiene unos poemas muy interesantes de Enrique. En este caso el más importante se llama Tierra Adentro, y la música tuvo un proceso muy largo. Digamos, el texto es bastante largo, entonces demoré semanas y semanas componiendo. Voy a tocar un fragmento. Los cantos, hay algunos poemas de Enrique Buenaventura que también fueron música, por ejemplo Las Viudas Indias, el mismo poema Tierra Adentro, y en la obra quedaron cantos originales de los pueblos nativos de Colombia. Digamos, de los orígenes primitivos de los indios, basado en los indios, que se le puso una especie de palabras que yo llamo paráfrasis en la música, palabras, digo, en las letras. Dice así: punto curucurum cantu, punto curucurum cantu, punto curucurum cantu, curucurum cantu, curucurum cantu, yeyensin tu curucurum cantu, punto curucurum cantu, punto curucurum cantu, punto curucurum cantu, curucurum cantu, curucurum cantu, yeyensin tu curucurum cantu. Como por ejemplo Jítoma. Jítoma, jítoma, belle, boinaima, boinaima, belle, jítoma, jítoma, belle, anana, eño, boinaño, are, viña, yaisica, caipora, jítoma, belle. Ese es un canto original del pueblo huitoto, y ese sí quedó en la obra como original de los pueblos nativos. Hay otros más, por ejemplo el de la siembra. Orate huequico, orate huequico, hiena y quiñe de queco, que es la escena donde las mujeres van a sembrar y cantan este canto, esa canción original del pueblo nativo para la siembra. Esto forman una sinfonía dentro de la obra. Y a veces, si uno pone el oído en la tierra, oye el palpitar del universo. Se creen eternos, pero nosotros sabemos que vinimos un instante a este mundo y nos iremos pronto. Eso es. Y hoy en día existe esa obra y es de las obras más hermosas que hemos hecho.